en un cuarto sin licencia. Ok. Cuando usted diga, Ya don empecé a Jaime Reyes. grabar. Doña Flor, estamos por cuenta. Le voy a pedir el favor que salvo el que vaya a orar y los que van a hablar cierren sus micrófonos y el tiempo es tuyo, Florilla. Ok. Ok, bueno. Les damos la bienvenida a todos. Es un placer estar aquí como siempre, porque yo creo que es, como dijimos hace un momento, es el alimento que nutre esa parte que no es tangible, pero que existe y existe de verdad. Entonces, gracias a todos por estar aquí, por intentar este gran esfuerzo por conocer más a nuestro maestro, que verdaderamente es fascinante conocer todo lo que hizo. Y bueno, pues entonces voy a compartir mientras empezamos con Rita. Cuando tú digas, Rita, todo tuyo el micrófono. Adelante. Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Padre Celestial, nos reunimos nuevamente invocando tu presencia a través de nuestro ajustador de pensamiento y nuestro espíritu de verdad para que nos bendigas a cada uno de nosotros con discernimiento y sabiduría. Y así la vida de Jesús sea una inspiración en nuestra vida diaria. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Gracias por las bendiciones que recibimos a diario y que a veces no nos damos cuenta. Gracias por escuchar nuestras oraciones y protegernos. Te ofrecemos nuestras actitudes, emociones, palabras y sentimientos. Te ofrecemos también nuestro corazón y todo nuestro ser. Te pedimos que reconfortes y alivies a aquellas personas que no la están pasando bien. Y en forma muy especial, bendice a nuestra querida hermana Elenita y su esposo. Señor, que nuestra voluntad sea siempre hacer tu voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, Rita. ¿Me dicen cuando vean el documento? Ya se ve. ¿Me dicen si ya lo ven? Sí, ya se ve, Flor. Ya Nada se más ve hay bien. que quitarle la parte derecha de Sí. la... Ahí. En internet y la... Ok. No se la puedo quitar. Adelante, Rita. La segunda gira de predicación. La segunda gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 3 de octubre del año 28 después de Jesucristo y prosiguió durante casi 3 meses, llegando a su fin el 30 de diciembre. Participaron en este esfuerzo Jesús y sus 12 apóstoles, asistidos por el grupo recientemente reclutado de 117 evangelistas y por numerosos otros interesados. En esta gira visitaron Gadara, Tolemaida, Jafia, Dabarita, Megiddo, Jezreel, Esitópolis, Tariquea, Hipos, Gamala, Betsaida, Julias y muchas otras ciudades y aldeas. Por favor, Carlito, todo tuyo esto. Bien, sí, en esta gráfica que hemos colocado aquí para ilustrar, pues vemos el mapa de la región de Galilea, en donde están todas esas ciudades que se visitaron en esta ocasión. El documento en realidad no nos dice en qué orden iban, de dónde pasaron a dónde. Así que están todas allí, quizás haya otras más que dejé. La única que no aparece, ustedes después con calma van buscando una por una, es Gamala, porque está un poco más a la derecha del mapa, donde ustedes ven que dice Betsaida Julias, ahí donde está la S, un poquitito más hacia la derecha vendría estando Gamala. Así que es la única que no aparece en el mapa. Las demás todas están. Y recordemos que dice ya al final, y muchas otras ciudades y aldeas que no sabemos cuáles son y por consiguiente pues no estarán en el mapa. Fue una
gira bastante extensa. Y en la parte de abajo, pues escribí o puse ahí los 3 meses de octubre a diciembre, que es cuando ocurrió esta gira, comenzando el domingo 3 de octubre y terminando el jueves 30 de diciembre para un total de más o menos 13 semanas. Esa es entonces la información. Y ahí nos dice que fue en el año 28 en Galilea. Gracias. Ese domingo por la mañana, antes de partir, Andrés y Pedro pidieron a Jesús que asignara personalmente el cometido final a los nuevos evangelistas. Pero el maestro rehusó, diciendo que no era responsabilidad suya hacer cosas que otros podían hacer aceptablemente. Después de las debidas deliberaciones, que decidió que Santiago Zebedeo asignaría el cometido. Cuando concluyó el discurso de Santiago, Jesús dijo a los evangelistas: Salid, pues, a hacer la obra que os ha sido encargada. Y más adelante, cuando os hayáis mostrado competentes y fieles, yo os ordenaré para que prediquéis el evangelio del reino. En esta gira, solo Santiago y Juan viajaban con Jesús. Pedro y los demás apóstoles conducían una docena de evangelistas cada uno, manteniéndose en cercano contacto con ellos mientras llevaban a cabo su obra de predicación y enseñanza. A medida que los creyentes estaban listos para entrar al reino, los apóstoles les administraban el bautismo. Jesús y sus 2 compañeros viajaron mucho durante estos 3 meses, visitando a menudo 2 ciudades en un solo día para observar el trabajo de los evangelistas y alentarlos en sus esfuerzos por establecer el reino. Esta segunda gira de predicación fue principalmente para que los nuevos 117 evangelistas adquirieran experiencia. A lo largo de este periodo y posteriormente, hasta el último viaje a Jerusalén de Jesús y los 12, David Zebedeo mantuvo el cuartel general permanente para el trabajo del reino en la casa de su padre en Betsaida. Fue este el centro de distribución del trabajo de Jesús en la tierra y el centro de transmisión para el servicio de mensajería que usaba David entre los trabajadores en las distintas zonas de Palestina y las regiones adyacentes. Todo esto lo hizo él por su propia iniciativa, pero con la aprobación de Andrés. David empleó de 40 a 50 mensajeros en esta división de información de la obra del reino en rápida expansión. Mientras se ocupaba de esta función, se ganaba la vida, en parte, con su viejo trabajo de pescador. Uno, la propagación de la fama de Jesús. Cuando pusieron fin al campamento en Betsaida, la fama de Jesús, particularmente como curador, ya se había extendido a todas partes de Palestina y más allá, hasta Siria y los países limítrofes. Durante semanas después de su partida de Betsaida, siguieron llegando enfermos que al no encontrar al maestro y al enterarse por David de dónde había ido, salían en su búsqueda. Durante esta gira, Jesús no realizó en forma deliberada ningún así llamado milagro de curación. Sin embargo, cientos de afligidos volvieron a encontrar su salud perdida y su felicidad como resultado del poder reconstituyente de la intensa fe que los impulsaba a buscar la curación. Aproximadamente en la época de esta misión, comenzaron a aparecer y continuaron apareciendo a lo largo del resto de la vida de Jesús en la tierra una serie de fenómenos peculiares e inexplicables de curación. En el curso de esta gira de 3 meses, más de 100 hombres, mujeres y niños de Judea, Idumea, Galilea, Siria, Tiro y Sidón, y del otro lado del Jordán, fueron beneficiados por esta curación inconsciente de Jesús y, al volver a sus hogares, contribuyeron a la expansión de la fama de Jesús.
Esto lo hicieron a pesar de que Jesús, cada vez que observaba uno de estos casos de curación espontánea, pedía a los beneficiarios que no le dijeran nada a nadie. No se nos reveló jamás exactamente qué ocurría en estos casos de curación espontánea o inconsciente. El maestro nunca explicó a sus apóstoles cómo se efectuaban estas curaciones, excepto que en varias ocasiones simplemente dijo: Percibo que el poder ha emanado de mí. En una ocasión observó, al tocar a un niño enfermo, Percibo que la vida emanó de mí. en ausencia de una declaración directa del maestro sobre la naturaleza de estos casos de curación espontánea, sería presunción por nuestra parte tratar de explicar cómo se realizaban estas curaciones, pero es lícito que registremos nuestra opinión sobre estos fenómenos de curación. Creemos que muchos de estos milagros aparentes de curación que se produjeron en el curso del ministerio de Jesús en la tierra fueron el resultado de la coexistencia de las siguientes tres influencias poderosas, potentes y asociadas. 1. La presencia en el corazón del ser humano de una fe fuerte, dominadora y viva que buscaba con perseverancia la curación, juntamente con el deseo sincero de esa curación por sus beneficios espirituales más bien que para la restauración del bienestar puramente físico. 2. La existencia concomitante de dicha fe humana de la gran compasión y comprensión del Hijo Creador de Dios encarnado, dominado por la misericordia, quien realmente poseía en su persona poderes creadores de curación y prerrogativas casi ilimitados e incondicionadas por el tiempo. 3. Además de la fe de la criatura y la vida del Creador, también debemos notar que este Dios hombre era la expresión personificada de la voluntad del Padre. Sí, en el contacto de la necesidad humana con el poder divino, capaz de satisfacer esa necesidad, el Padre no deseaba lo contrario, los dos se volvían uno solo, y la curación ocurría inconscientemente para el Jesús humano, pero era inmediatamente reconocida por la naturaleza divina de Jesús. La explicación, pues, de muchos de estos casos de curación ha de buscarse en una gran ley que conocemos desde hace mucho tiempo. Es decir, lo que el Hijo Creador desea y es voluntad del Padre Eterno, se realiza. Es pues nuestra opinión que ante la presencia personal de Jesús, ciertas formas de profunda fe humana, literal y verdaderamente, eran irresistibles a que se manifestara el poder curativo de ciertas fuerzas y personalidades creadoras del universo, en ese momento íntimamente asociadas con el Hijo del Hombre. Se comprueba pues como hecho que Jesús frecuentemente permitía que los hombres en su presencia se curaran a sí mismos por medio de la poderosa fe personal de ellos. Muchos otros buscaban la curación por motivos totalmente egoístas. Una viuda rica de Tiro vino con su séquito para procurar la cura de sus enfermedades, que eran muchas, y siguió a Jesús por Galilea ofreciéndole más y más dinero como si el poder de Dios fuera algo que se vende al mejor postor. Pero ella no llegó nunca a interesarse en el Evangelio del Reino, tan solo buscaba la curación de sus sufrimientos físicos. 2. La actitud de la gente. Jesús comprendía la mentalidad de los hombres, sabía lo que había en el corazón del hombre y si sus enseñanzas hubieran quedado tal como él las había impartido, sin más comentario que el de la inspiración proveniente de la interpretación de su vida en la tierra, todas las naciones y todas las religiones del mundo habrían abrazado rápidamente el Evangelio del Reino. Los esfuerzos bien intencionados de los primeros seguidores de Jesús por adaptar sus enseñanzas para que fueran más aceptables a ciertas naciones, razas y religiones, solo resultaron en que dichas enseñanzas fueran menos aceptables para todas las demás naciones, razas y religiones.
El apóstol Pablo, en sus esfuerzos por presentar las enseñanzas de Jesús bajo una luz favorable a ciertos grupos de su época, escribió muchas cartas de instrucción y admonición. Otros instructores del Evangelio de Jesús hicieron lo mismo, pero ninguno de ellos pensó que algunos de estos escritos serían posteriormente puestos juntos y presentados como esencia de las enseñanzas de Jesús. Así pues, aunque el así llamado cristianismo contiene más del Evangelio del Maestro que ninguna otra religión, también contiene mucho que Jesús no enseñó. Aparte de incorporar muchas enseñanzas de los misterios persas y de la filosofía griega en el cristianismo primitivo, se cometieron dos grandes errores. Primero, el esfuerzo por vincular las enseñanzas del Evangelio directamente con la teología judía, como se ilustra en la doctrina cristiana del arrepentimiento, la enseñanza de que Jesús fue el Hijo que se sacrificó para satisfacer la rígida justicia del Padre y aplacar su ira divina. Estas enseñanzas se originaron en el bien intencionado esfuerzo por hacer que el Evangelio del Reino resultara más aceptable para los judíos incrédulos. Aunque no consiguieron atraer a los judíos, sí confundieron y alienaron a muchas almas honestas de todas las generaciones subsiguientes. El segundo grave error de los primitivos seguidores del Maestro, error que todas las generaciones subsiguientes persisten en perpetuar, fue el de organizar las enseñanzas cristianas tan completamente sobre la base de la persona de Jesús. El énfasis excesivo sobre la personalidad de Jesús en la teología del cristianismo ha contribuido a oscurecer sus enseñanzas, lo cual a su vez ha hecho aún más difícil para judíos, mahometanos, hindúes y otros religiosos orientales aceptar las enseñanzas de Jesús. No queremos restarle importancia a la personalidad de Jesús en una religión que pueda llevar su nombre, pero tampoco queremos permitir que dicha consideración eclipse su vida inspirada o suplante su mensaje salvador, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Los que enseñan la religión de Jesús deberían visualizar otras religiones sabiendo reconocer las verdades que éstas comparten, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, sin prestar excesiva atención a las diferencias. Aunque en aquella época la fama de Jesús mucho se basó en su reputación como curador, eso no significa que siguió siendo así. A medida que pasaba el tiempo, más y más buscaban en él ayuda espiritual. Pero fueron sus curaciones físicas las que tuvieron más atractivo directa e inmediatamente para la gente común. Jesús era buscado, lo buscaban más y más las víctimas de la esclavitud moral y del vejamen mental, e invariablemente les enseñaba el camino de la liberación. Los padres solicitaban su consejo sobre la crianza de sus hijos y las madres buscaban su ayuda para guiar a sus hijas. Los que estaban sentados en las tinieblas acudían a él y él les revelaba la luz de la vida. Siempre prestaba oído a las penas de la humanidad y siempre ayudaba a los que buscaban su ministerio. Cuando el Creador mismo estuvo en la tierra, encarnado en la semejanza de la carne mortal, era inevitable que ocurrieran ciertos acontecimientos extraordinarios, pero nunca debéis acercaros a Jesús a través de estos sucesos así llamados milagrosos. Aprended a acercaros al milagro a través de Jesús, pero no cometáis el error de acercaros a Jesús a través del milagro. Y esta admonición es valedera, a pesar de que Jesús de Nazaret fue el único fundador de una religión que realizó actos supermateriales en la tierra. El rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres. En una época y generación en que no correspondía que un hombre saludara en la plaza pública ni siquiera a su propia mujer, Jesús se atrevió a llevar mujeres como instructoras del Evangelio durante su tercera gira de Galilea. Tuvo la cabal valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas que declaran que mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. En una sola generación, Jesús
supo rescatar a las mujeres del irrespetuoso olvido y de la monotonía esclavizante de todas las épocas anteriores. Y es una vergüenza de la religión que tuvo la presunción de tomar el nombre de Jesús, que no haya tenido la valentía moral de seguir este noble ejemplo en su actitud subsiguiente hacia las mujeres. Cuando Jesús se mezclaba con la gente, todos lo encontraban enteramente libre de las supersticiones de esa época. Estaba libre de todo prejuicio religioso. No fue nunca intolerante. No había en su corazón nada que se asemejara al antagonismo social. Aunque cumplía con lo que había de bueno en la religión de sus padres, no vacilaba en hacer caso omiso de las tradiciones supersticiosas y esclavizantes inventadas por el hombre. Se atrevió a enseñar que las catástrofes de la naturaleza, los accidentes del tiempo y otros acontecimientos calamitosos no son resultado del juicio divino ni dispensaciones misteriosas de la providencia. Denunció la devoción esclavizante a los ceremoniales vacíos y desenmascaró la falacia de la adoración materialista. Proclamó valientemente la libertad espiritual del hombre y se atrevió a enseñar que los mortales son real y verdaderamente hijos del Dios viviente. Jesús trascendió todas las enseñanzas de sus precursores cuando tuvo la osadía de reemplazar las manos limpias por un corazón limpio como marca de la religión verdadera. Puso la realidad en el lugar de la tradición y eliminó toda pretensión de vanidad e hipocresía. Sin embargo, este osado hombre de Dios no dio rienda suelta a crítica destructiva ni manifestó desprecio por las costumbres religiosas, sociales, económicas y políticas de su época. Él no era un revolucionario militante, era un evolucionario progresista. Solo destruía lo que era cuando podía ofrecer reemplazarlo simultáneamente a sus semejantes por el concepto superior de lo que debía ser. Jesús inspiraba a sus seguidores a la obediencia, sin exigirla. Solo 3 de los hombres que él llamó personalmente se negaron a responder a su llamado y seguirlo como discípulos. Él ejercía sobre los hombres un poder particular de atracción, sin ser dictatorial. Inspiraba gran confianza y nadie se resintió jamás de que él mandara. Tenía sobre sus discípulos autoridad absoluta, pero nadie la objetó jamás. Permitía que sus seguidores lo llamaran maestro. Todos los que conocieron al maestro lo admiraban, excepto los que tenían prejuicios religiosos muy arraigados o los que imaginaban discernir un peligro político en sus enseñanzas. Los hombres se asombraban de su originalidad y del tono de autoridad en su enseñanza. Se maravillaban con su paciencia en el trato con interesados poco instruidos y difíciles. Inspiraba esperanza y confianza en el corazón de todos los que recibieron su ministerio. Solo los que no le habían conocido le temían, y tan solo le odiaban los que veían en él al campeón de esa verdad que estaba destinada a derrotar el mal y el error que ellos querían albergar a toda costa en su corazón. Él ejercía una influencia poderosa y peculiarmente fascinante sobre amigos y enemigos por igual. Las multitudes lo seguían semanas enteras, tan solo para escuchar sus palabras misericordiosas y contemplar su vida sencilla. Hombres y mujeres devotos amaban a Jesús con afecto casi sobrehumano y cuanto mejor lo conocían, más lo amaban. Esto es verdad hasta el día de hoy. Actualmente y en todas las épocas futuras, cuanto mejor conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y más lo seguirá. 3. La hostilidad de los líderes religiosos. A pesar de que la gente común recibía favorablemente las enseñanzas de Jesús, los líderes religiosos en Jerusalén se iban alarmando y tornando antagonistas cada vez más. Los fariseos habían formulado una teología sistemática y dogmática. Jesús
no enseñaba en forma sistemática, lo hacía según se presentara la ocasión. Jesús enseñaba basándose no tanto en la ley, sino en la vida misma, mediante parábolas. Y cuando empleaba una parábola para ilustrar su mensaje, su intención era utilizar solo una característica de la historia para ese propósito. Es posible llegar a muchas conclusiones erróneas sobre las enseñanzas de Jesús si se quieren transformar sus parábolas en alegorías. Los líderes religiosos en Jerusalén se estaban poniendo frenéticos por la reciente conversión del joven Abraham y la deserción de 3 de los espías que habían sido bautizados por Pedro y se habían unido a los evangelistas en esta segunda gira de predicación en Galilea. El temor y el prejuicio enceguecían cada vez más a los líderes judíos, cuyo corazón estaba endurecido por el continuado rechazo de las cautivantes verdades del Evangelio del Reino. Cuando los hombres se cierran a la llamada del Espíritu que reside en ellos, poco puede hacerse para modificar su actitud. La primera vez que Jesús se reunió con los evangelistas en el campamento de Betsaida, al concluir su discurso, dijo: Debéis recordar que en cuerpo y mente, emocionalmente, los hombres reaccionan como individuos. Lo único uniforme que tienen los hombres es el espíritu residente. Aunque los espíritus divinos puedan variar un tanto en su naturaleza y grado de experiencia, ellos reaccionan en forma uniforme a todos los llamados espirituales. Solo a través de este espíritu y por la llamada a él, puede la humanidad alcanzar algún día la unidad y la fraternidad. Pero muchos de los líderes de los judíos habían cerrado las puertas de su corazón a la llamada espiritual del Evangelio. Desde este día en adelante, no cesaron de conspirar y urdir la destrucción del Maestro. Estaban convencidos de que Jesús debía ser detenido, condenado y ajusticiado como ofensor de la religión por haber violado las enseñanzas cardinales de la sagrada ley judía. Cuatro. El progreso de la gira de predicación. Jesús hizo muy poco trabajo público durante esta gira de predicación, pero condujo muchas clases vespertinas para los creyentes en la mayoría de las ciudades y aldeas en las que a la sazón se detenía con Santiago y Juan. En una de estas reuniones vespertinas, uno de los evangelistas más jóvenes hizo a Jesús una pregunta sobre la ira, y el maestro, entre otras cosas, dijo en respuesta: La ira es una manifestación material que representa de manera general la medida del fracaso de la naturaleza espiritual en la tarea de ganar el control sobre las naturalezas intelectual y física combinadas. La ira indica vuestra falta de amor fraternal, tolerante, más vuestra falta de respeto propio y de autocontrol. La ira afecta la salud, envilece la mente y limita al instructor espiritual del alma del hombre. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras que la ira mata al tonto? ¿Y que el hombre se destruye a sí mismo en su ira? ¿Que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mientras que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad? Todos vosotros sabéis que la blanda respuesta quita la ira, y que las palabras ásperas hacen subir el furor. La cordura detiene el furor, mientras que, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo yo no tiene rienda. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Los hombres iracundos levantan contiendas, y los furiosos multiplican sus errores. No te apresures en tu espíritu, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Antes de terminar de hablar, Jesús también dijo: Dejad que vuestro corazón esté tan dominado por el amor que el Espíritu guía pueda, con poca dificultad, libraros de la tendencia a dejaros llevar por esas explosiones de ira animal que son inconscientes con el estado de filiación divina. En esta misma ocasión, el maestro les habló al grupo sobre la importancia de poseer un carácter bien equilibrado. Él reconocía que la mayoría de los hombres tienen que dedicarse al dominio de una vocación, pero deploraba el exceso de especialización, tendencia que limita la mente y circunscribe las actividades vitales. Mencionó el hecho de que toda virtud, si se la lleva a extremos, puede volverse vicio. Jesús siempre predicó la moderación y enseñó la constancia, una adaptación proporcional a los problemas de la vida. Observó que el exceso de compasión y piedad pueden degenerar en una grave inestabilidad emocional, que el entusiasmo puede llevar al fanatismo. Mencionó el hecho de un ex asociado de ellos, cuya imaginación lo había llevado a empresas visionarias e imprácticas. Al mismo tiempo, les advirtió contra los peligros de la monotonía inherente en una mediocridad demasiado conservadora. Luego habló Jesús de los peligros del coraje y de la fe, y de cómo estos dos factores a veces llevan a un alma no reflexiva a la presunción y a la imprudencia. También mostró cómo la prudencia y la discreción, llevadas a los extremos, conducen a la cobardía y al fracaso. Exhortó a sus oyentes a que procuraran la originalidad, pero evitando caer en la excentricidad. La comprensión no debe caer en sentimentalismo, ni la piedad. Enseñó reverencia libre de miedo y superstición. No fueron tanto las enseñanzas de Jesús sobre un carácter equilibrado las que impresionaba a sus asociados, sino el hecho de que su propia vida era ejemplo elocuente de estas enseñanzas. Vivía él en medio de apremios y tempestades, pero jamás vaciló. Sus enemigos continuamente preparaban trampas, pero nunca cayó en esas. Los sabios e instruidos trataban de hacerlo tropezar, pero nunca tropezó. Trataban de enredarlo en debates, pero sus respuestas eran siempre esclarecedoras, dignas y definitivas. Cuando interrumpía sus disertaciones con múltiples preguntas, sus respuestas eran siempre significativas y definitivas. No recurrió jamás a tácticas indignas cuando se enfrentaba con la presión constante de sus enemigos, que no vacilaban en emplear todo tipo de ataque falso, injusto y desleal. Aunque es verdad que muchos hombres y mujeres deben dedicarse asiduamente a una vocación específica para ganarse la vida, es, sin embargo, enteramente deseable que los seres humanos cultiven una amplia gama de familiaridad cultural con la vida tal como se la vive en la tierra. Las personas verdaderamente cultas no se conforman con permanecer en la ignorancia respecto de la forma de vida y las hazañas de sus semejantes. 5. La lección sobre el contentamiento. Cierta vez, al encontrarse Jesús visitando a un grupo de evangelistas que trabajaban bajo la supervisión de Simón el Celote, durante su reunión de la noche, Simón preguntó al maestro: ¿por qué ocurre que algunas personas están tanto más dichosas y conformes que otras? ¿Es el contentamiento asunto de experiencia religiosa? Entre otras cosas, Jesús dijo en respuesta a la pregunta de Simón: Simón, algunas personas son por naturaleza más felices que otras. Muchísimo depende del deseo del hombre de ser conducido y dirigido por el Espíritu del Padre que reside en él. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras las palabras del sabio? El espíritu del hombre es la candela del Señor, la cual escudriña lo más profundo de todo el ser. También sabéis
que los hombres conducidos por el Espíritu dicen: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos protervos, porque el hombre bueno encuentra satisfacción dentro de sí mismo. El corazón alegre hermosea el rostro y es una fiesta constante. Mejor es lo poco con el temor al Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Un corazón alegre es como un buen remedio. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con pena y aflicción de espíritu. No busquéis, pues, mucho de la pena del hombre nace de la desilusión de sus ambiciones y de las heridas a su orgullo. Aunque los hombres tienen el deber para consigo mismo de hacer lo mejor que pueden con sus vidas en la tierra, habiendo hecho ese sincero esfuerzo, deberían aceptar su destino con alegría y aplicar su ingenio a sacar el mayor provecho de lo que les tocó en suerte. Muchísimos de los problemas de los hombres se originan en el temor que alberga su propio corazón. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Los impíos son como un mar de tempestad que no pueden estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No busquéis, pues, la paz falsa y el gozo pasajero, sino la seguridad de la fe y la certidumbre de la filiación divina que dan serenidad, contentamiento y gozo supremo en el Espíritu. Jesús no consideraba este mundo un valle de lágrimas, más bien lo consideraba la esfera donde nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, el valle para forjar almas. 6. El temor al Señor. Fue en Gamala, durante la lección de la tarde, donde Felipe dijo a Jesús: Maestro, ¿por qué nos instruyen las Escrituras que temamos al Señor, mientras tú quieres que contemplemos sin temores al Padre en el cielo? ¿Cómo podremos armonizar estas enseñanzas? Y Jesús replicó a Felipe diciendo: Hijitos míos, no me sorprendo de que preguntéis tales cosas. Al principio, el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor, pero yo he venido para revelar el amor del Padre, para que vosotros seáis atraídos a la oración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo y la devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os liberaré de la esclavitud que os lleva por el temor al servicio difícil de un Dios Rey, celoso e iracundo. Yo os instruiré en la relación Padre-Hijo de Dios y el hombre, para que podáis ser conducidos con dicha a la adoración libre, excelsa y sublime de un Padre Dios amante, justo y misericordioso. El temor al Señor ha tenido significados diferentes a través de las épocas, partiendo del temor, pasando por la angustia y el terror, hasta llegar al respeto y a la reverencia. Ahora quiero llevaros de la reverencia a través del reconocimiento, la comprensión y la apreciación al amor. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, qué pena que me perdí. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, tiende a temer al Supremo. Pero cuando el hombre comienza a comprender y a experimentar la personalidad y carácter del Dios vivo, es conducido cada vez más al amor de un Padre tan bueno y perfecto, tan universal y eterno. Es este cambio de la relación del hombre con Dios el que constituye la misión del Hijo del Hombre en la tierra. Los hijos inteligentes no temen a su Padre para poder recibir dádivas de sus manos,
pero habiendo ya recibido la abundancia de las buenas cosas donadas por los dictados del afecto del Padre hacia sus hijos y sus hijas, estos hijos muy amados llegan a amar a su Padre en reconocimiento sensible y apreciación de tan magnífica beneficencia. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La beneficencia de Dios conduce al servicio. La misericordia de Dios conduce a la salvación, mientras que el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y espontánea. Vuestros antepasados temían a Dios porque era poderoso y misterioso. Vosotros lo adoraréis porque es magnífico en su amor, pletórico en su misericordia y glorioso en su verdad. El poder de Dios engendra temor en el corazón del hombre, pero la nobleza y la rectitud de su personalidad originan reverencia, amor y adoración voluntariosa. Un hijo cumplido y afectuoso no teme ni tiene terror de un padre, aunque éste sea poderoso y noble. He venido al mundo para poner amor en el lugar del temor, gozo en el lugar de la pena, confianza en el lugar del terror, servicio amante y adoración apreciativa en lugar de esclavitud encadenada y ceremonias sin significado. Pero aún es verdad para los que se sientan en las tinieblas que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Sin embargo, cuando la luz haya llegado aún más, los hijos de Dios serán conducidos a alabar al infinito por lo que Él es, en vez de temerlo, por lo que Él hace. Cuando los hijos son pequeños e impulsivos, se les debe exhortar a honrar a sus padres. Pero cuando crecen y comienzan a apreciar mejor los beneficios del ministerio y protección paterna, son conducidos a través del respeto comprensivo y del afecto cada vez más grande a ese nivel de experiencia en el que realmente aman a sus padres por lo que son, más que por lo que han hecho. El padre naturalmente ama al hijo, pero el hijo debe desarrollar su amor por el padre a partir del temor de lo que el padre pueda hacer, a través del respeto, el terror, la dependencia y la reverencia, hasta el respeto apreciativo y afectuoso del amor. Se os ha enseñado que vosotros debéis temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo deber del hombre. Pero yo he venido para daros un nuevo mandamiento aún más alto. Quiero enseñaros a amar a Dios y a aprender a hacer su voluntad, porque ese es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres se enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, el Padre Todo Misericordioso. En el reino del cielo, que he venido para declarar, no hay reyes altos y poderosos. Este reino es una familia divina, el centro y jefe universalmente reconocido y adorado sin reservas de esta vasta hermandad de seres inteligentes, es mi Padre y vuestro Padre. Yo soy su hijo y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente, es eternamente verdadero que vosotros y yo somos hermanos en el estado celestial. Y más aún desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la vida terrenal. Dejad pues de temer a Dios como a un rey o de servirle como a un amo. Aprended a tenerle reverencia como creador, a honrarle como al Padre de vuestra juventud espiritual, a amarlo como a un defensor misericordioso y finalmente a adorarlo como al Padre amante y omnipresente de vuestra comprensión y apreciación espiritual más maduras. De vuestros conceptos erróneos sobre el Padre en el cielo surgen vuestras falsas ideas de humildad y nace mucha de vuestra hipocresía. El hombre puede ser un gusano en el polvo por su naturaleza y origen, pero cuando lo habita el espíritu de mi Padre, ese hombre se hace divino en su destino. El espíritu otorgado por mi Padre volverá con toda seguridad a la fuente divina y al nivel universal de origen, y el alma humana del hombre mortal que habrá llegar a ser el hijo renacido de este espíritu residente ascenderá certeramente con el espíritu divino hasta la presencia misma del Padre eterno. La humildad en verdad corresponde al hombre mortal que recibe todos estos dones del Padre en el cielo.
Si bien existe en cada uno de estos candidatos de la fe para la ascensión eterna al reino del cielo una dignidad divina, las prácticas vacías y necias de una humildad ostentosa y falsa son incompatibles con la apreciación de la fuente de vuestra salvación y con el reconocimiento del destino de vuestras almas nacidas del Espíritu. La humildad ante Dios, por cierto, corresponde en la profundidad de vuestro corazón. La mansedumbre ante los hombres es loable, pero la hipocresía de la humildad autoconsciente y ostentosa es infantil e indigna de los hijos esclarecidos del reino. Hacéis bien en ser mansos ante Dios y en controlaros ante los hombres, pero haced que vuestra mansedumbre sea de origen espiritual y no la exteriorización autoengañosa de un sentido autoconsciente de superioridad presuntuosa. El profeta habló sabiamente cuando dijo: caminad humildemente con Dios, porque, aunque el Padre en el cielo es el infinito y el eterno, Él también habita con aquel que tiene mente contrita y espíritu humilde. Mi Padre desprecia el orgullo, detesta la hipocresía y aborrece la iniquidad. Es precisamente para acentuar el valor de la sinceridad y confianza perfectas en el apoyo amante y la guía fiel de nuestro Padre Celestial, para que yo tan frecuentemente uso el ejemplo de un niño para ilustrar la actitud mental y la respuesta espiritual que son tan esenciales para que el hombre mortal entre las realidades espirituales del reino del cielo. Bien describió el profeta Jeremías a muchos mortales cuando dijo: cerca estás tú de Dios en tu boca, pero lejos de Él en tu corazón. ¿Y acaso no habéis leído también esa terrible advertencia del profeta que dijo: sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero, al mismo tiempo profesan piedad y alegan que el Señor está en ellos? ¿Acaso no habéis sido puestos en guardia contra los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón? Los que hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. De todas las penas de un hombre confiado, ninguna es tan terrible como la de ser herido en la casa de su amigo en quien confía. 7. El retorno a Betsaida. Andrés, en consulta con Simón Pedro y con la aprobación de Jesús, había instruido a David en Betsaida a que despachara mensajeros a los varios grupos de predicadores con instrucciones de que finalizaran la gira y retornaran a Betsaida a cualquier hora del jueves 30 de diciembre. A la hora de la cena de ese día lluvioso, todos los integrantes del grupo apostólico y los instructores evangelistas habían llegado a la casa de Zebedeo. Permanecieron todos juntos hasta el sábado, alojándose en las casas de Betsaida o en las casas cercanas a Capernaum, después de lo cual todo el grupo tuvo 2 semanas de descanso para volver a ver a sus familiares, visitar a sus amigos o ir a pescar. Los 2 o 3 días que pasaron juntos en Betsaida estuvieron efectivamente llenos de entusiasmo e inspiración. Aún los instructores más viejos se vieron edificados por los jóvenes predicadores que relataban sus experiencias. De los 117 evangelistas que participaron en esta segunda gira de predicación en Galilea, solo 75 sobrevivieron la prueba de la experiencia real y estuvieron prestos para que se los enviara a servir cuando terminaran las 2 semanas de descanso. Jesús, con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, permaneció en la casa de Zebedeo y pasó mucho tiempo en reuniones dedicadas al bienestar y a la expansión del reino. Muchas gracias, Rita. Voy a dejar de compartir. Les platico que ayer estábamos leyendo el documento y fue algo muy curioso porque después, al terminar de leer el documento,
nos dimos cuenta de la cantidad de enseñanzas que hay aquí, la cantidad de mensajes que hay aquí, la cantidad de cosas que el maestro dijo que no trascendieron, algunas sí trascendieron. Y además hicimos un análisis bien interesante porque Luis planteó una situación con respecto a nuestro día de hoy, ¿no? Y bueno, mejor que se los diga Luis en sus propias palabras, porque Luis lo expresa muy bonito. Adelante, Luis. Bueno, una de las conclusiones a las que llegamos después de esta lectura, que es una lectura extensa en mensajes, profunda, nos daría mucho tiempo para hablar de cada parte de tantas cosas que dijo Jesús, fue realmente algo que dicen pues los divulgadores del libro, es decir, el narrador del libro, relacionado con que a través de los siglos, a través del tiempo después de Jesús, hubieron como dos vertientes que se desprendieron. Una vertiente seguía el linaje de Jesús, y de esa vertiente se desprendieron un sinnúmero de, digamos, de sectas, ¿cómo se llama? Herméticas, que profesaban y decían ser seguidores de Jesús. Incluso funcionan hoy en día todavía. Y otras que fueron más opacadas, que eran los seguidores del mensaje de Jesús. Entonces, ese era uno de los temas a reflexión, porque en esta lectura lo dice justamente que hay personas o hay iglesias, sí, sobre todo iglesias que se encargaron más de seguir, de alabar al Jesús mismo, que de seguir su ejemplo y que de seguir su mensaje y que desarrollar el mensaje y de emitir y de enseñar y de tratar de que sus seguidores hablaran más del mensaje que de Jesús mismo. Esa es una de las reflexiones a las que llegamos. Rita también tiene varias cosas para decir con respecto a lo que leímos ayer. Bueno, en realidad yo había quedado muy asombrada también, como dice Florcita, por la cantidad de mensajes que hay en este documento. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, era donde decía que no era su responsabilidad hacer cosas que otros podían hacer aceptablemente. Ay, no sé si me salí del... No, aquí yo te escuché bien. No, perdón, creía que se me había sacado el internet. Y la verdad que yo decía, qué importante, o sea, todo lo que dice el documento que ocurrió en esa época me parece interesante que nosotros lo traigamos a la vida actual, por ejemplo. Y de decir, qué interesante es no dejar en nuestra vida diaria, en dejar hacer a los otros lo que uno puede hacer, o responsabilizar a los otros, digamos, en lo que realmente uno, aunque sea mínimamente, podría hacer, que es una parte que a mí me llamó muchísimo la atención. Después decía, salí pues a hacer la obra que os... Sí. Que es que quería compartir algo más, Rita, que aquí vemos el profundo respeto que tiene hacia los otros individuos de permitirles hacer su tarea, ¿no? Sin tener que meter, y ese es un detalle que nosotros a veces creo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces, según nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, y tratamos de hacer que otros escuchen lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y ahí estamos cayendo en justamente lo que Jesús no hacía, que era meter nuestra cuchara en la forma de actuar de otros. Y esa es una enseñanza linda que creo que podríamos tomar en cuenta. Perdón, Rita, quería decir eso. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. Porque tenemos varios detalles que nos llamaron mucho la atención. Me dicen si se ve. Adelante, Rita. Otra decía, por ejemplo, salid pues a hacer la obra que os ha sido encargada y más adelante, cuando os hayáis mostrado competentes y fieles, yo os ordenaré para que prediquéis el Evangelio del Reino. Yo eso me reflejaba mucho en mi vida diaria, que a mí, yo confieso ahora públicamente, me cuesta horror hablar en público, y digo, ¿por qué no hacerlo? Intentar, porque yo tengo un profundo amor por Jesús, por Dios, y digo, si me considero que estoy preparada, ¿por qué no dar
o sea, es ese paso, si Jesús me está poniendo y Dios me está poniendo en esta situación, digamos. Y a mí eso me dio una tremenda confianza, digamos, ¿por qué yo no transmitir lo que realmente siento? Porque la verdad que todo lo que nosotros vamos estudiando, desde que comenzamos con la vida de Jesús, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada documento me emocionan cada vez más y trato de estar las 24 horas del día pensando en una cosa por vez, que en alguna parte de acá del documento lo dice, no tratar de hacer todo, pero sí fijarme en una cosa de la mejor o de lo que me haya quedado como mensaje principal, llevarlo a la práctica todos los días. Entonces digo, ¿por qué yo no expresarlo todo eso? No, no sé si a alguno le pasa lo mismo, pero bueno, son cosas que a mí me llegan profundamente, como les digo, me emociona profundamente y de alguna forma quiero transmitirlo. Por ahí es como que soy medio corta, pero bueno, hago lo mejor que puedo. Yo creo que a todos nos pasa, Rita, porque todos en algún momento sentimos miedo hacia algo que es nuevo, hacia algo que no hemos hecho antes. Y entonces, pues como que nos cuesta trabajo, ¿no? Como que no podemos hacerlo. Pero, sin embargo, pues, ¿cuál es la forma de aprender a hacerlo? Pues haciéndolo, ¿no? Haciéndolo. Ajá, Haciéndolo. sí. No sé si alguien quiere, con respecto a eso. Este es muy bueno también. Sí, no sé si alguien lo quiere leer, alguien lo quiere comentar, que no sea yo únicamente. Elenita, creo que vos ¿Alguien tenías... gusta leerlo? Si Es que yo no alguien alcanzo. está adelante, no hay ningún problema. Ujú. Es que yo no veo a nadie, no sé si alguien levantó la mano. Si lo Yo pueden tampoco decir, si veo. A alguien ver, gusta leerlo, adelante. Jaime. yo tenía un comentario antes de leer este. Sí, pero entonces Referente, déjame dejar de compartir. ¿Ok? referente a lo que decía Rita y referente a lo que comentabas tú y de la lección, realmente preparando la lección, yo me quedo impresionado del nivel de revelación que hay en este documento para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque es que en la medida que uno avanza en la enseñanza, en el estudio de las enseñanzas de Jesús, empezamos a ver que es como si Jesús nos hablara a cada uno de nosotros de forma particular. O sea, es un documento escrito para nosotros, ¿sí? Y aquí yo quiero llamar su atención sobre algo que yo vengo insistiendo desde que dicté los primeros cursos presenciales, y es qué vamos a hacer con el conocimiento recibido. Miren ustedes que es interesante cómo el equipo que se armó eran 117 evangelistas, ¿sí? Que se prepararon. De los 117 no quedaron sino 75, y de eso fue que Jesús ordenó a los 70, que lo vamos a ver en documentos posteriores, ¿sí? Pero estando con Jesús, estando llevados de la mano, si podemos así decirlo, donde les daban desayuno, almuerzo y comida, doctrina, porque tenían reuniones por la mañana, al mediodía, los ponían a enseñar por la tarde y todavía por la noche tenían capacitaciones, ¿sí? Y todavía tenían reuniones con Jesús donde les aclaraba cuando había inquietudes. Solo 70, ¿sí? Digamos, llegaron a feliz término, si lo pudiéramos llamar así. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con los otros 50? Oye, eran 50 que estuvieron con Jesús, ¿sí? Eran 50 que fueron atendidos en una forma maravillosa y personal y no dieron la talla. Entonces, mi querida Rita, no te preocupes cuando sientas desafíos. En el documento pasado, yo quise hacer un llamado de su atención sobre algo que no se le pone atención. Nosotros estamos centrados en las enseñanzas de Jesús, pero es que hay demasiada información entre líneas. Yo les hacía ver la semana pasada cómo la labor de este amigo Zebedeo, el que se encargó de los mensajeros de David y de los gemelos Alfeo, fue una cosa monstruosa, ¿sí? Yo no sé, ustedes me van a disculpar, yo en la iglesia manejé realmente eventos grandísimos, como es, por ejemplo, una casa abierta de un templo. Cuando un templo se inaugura,
la logística que hay para llevar a la gente a conocer el templo antes de ser consagrado es una locura. Es una locura. Nosotros llevamos en el de Bogotá 30.000 personas. Y con todas las facilidades habidas y por haber, o sea, les digo, había 2 cuadras, por ejemplo, de techo, ¿sí? Que daba la vuelta a la manzana del templo por si llovía o por si hacía mucho sol. Había un ejército de muchachos que cuando la gente iba a entrar le ponía zapatillas de esas como quirúrgicas para que no se tiraran los tapetes, ya, pero no estoy imaginar 30.000 personas caminando por tapetes blancos, lo que hubiera pasado, ¿no? Hubiera habido que arrancarlos y botarlos, ¿sí? O sea, la logística de acomodadores. Yo tenía 600 personas en el equipo de acomodadores, ¿sí? O sea, eso les estoy contando únicamente para llevarlo de hoy con todas las facilidades, donde tuve una logística impresionante de equipos trabajando conmigo, que estuve a cargo de la Casa Abierta del Templo de Bogotá. Y yo me pongo a pensar en lo que era una tienda para darle de comer de entre 500 y 1.500 personas, y es una locura, o sea, logísticamente, o sea, no quiero ni pensar cómo los acomodaban, cómo les daban comida, cómo hacían sus necesidades, cómo los ponían a organizar baños, cómo Elman manejaba la parte de los enfermos sin mezclarlos, cómo había un ejército de mujeres atendiendo y ayudando a los enfermos. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros no estamos viendo y que los reveladores no quieren ponerle tiza, porque indiscutiblemente lo relevante es las enseñanzas de Jesús. Pero también nosotros debemos entender que toda la enseñanza de la obra, todo este compartir tiene una logística, y todos nosotros debemos aprovechar los talentos, Rita. O sea, el simple hecho de tu disposición, de tu participación, de tu persistencia en el estudio, ¿sí? Hace que estés poniendo tus talentos al servicio del Señor. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿cuántos de nosotros vamos a ser parte del equipo de los 50 que fallaron, o parte de los 70 que fueron llamados? ¿O por qué no parte de los apóstoles? ¿O por qué no? ¿Quién sabe para qué nos tenga el Señor? Pero hay algo que yo sí quiero llamar su atención, y es que pasivamente esto no funciona. Así sea un talentico que ustedes consideren que es así, la simple disposición. Miren, el equipo que nosotros tenemos, cuando yo te cuento, Flor, y discúlpenme que tome unos segundos más de tiempo, pero yo hoy estaba a ver con qué ibas a salir. Cada día me sorprende que a ver, Flor, cómo va a repartir, y nunca le pego cuando tú lo vas a hacer, en la forma como mezclas la gente, como todos, porque realmente siempre son sorpresas. Entonces, fíjate los talentos. Yo a Paulita con su organización, con los PDFs, con la forma como nos manda, como hace las programaciones, o sea, realmente es una logística que hay detrás de estas clases para que humildemente tratemos de llevar el mensaje de nuestro maestro a nuestros hermanos. No son ustedes, no son las 30 personas que hay ahorita, no, son todos los cientos de miles que van a ver estos videos, aún después de que nosotros hayamos muerto, hayamos partido de aquí. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo, por eso tenemos que hacerlo bien y poner nuestro granito de arena. Pero yo quiero insistir en algo, ponerlo. Tenemos que convertir en acción ese sentimiento, esa revelación personal que estamos recibiendo en forma semanal para cada uno de nosotros a través de las enseñanzas de los documentos, ¿sí? Y ahorita estamos como el perro de las galletas. ¿Ustedes se acuerdan? El que se abrazaba y subía cada vez que le daba una galleta. Cada vez que nosotros estudiamos un documento, realmente pasamos por un éxtasis, ¿sí? Con esa información que recibimos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con ese éxtasis? ¿Nos quedamos simplemente en un sentimiento de autosatisfacción guardado para nosotros? ¿O realmente estamos haciendo algo? Y ahí es donde yo quiero dejar el mensaje, el comentario. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar nuestros talentos al servicio del Señor? Gracias. Gracias, Jaime. Sí, de hecho, la idea es que todos se involucren, todos los que están aquí se involucren, ¿no? Quiero darle la palabra a Beatriz. Beatriz tiene algo que decirnos. Adelante, Beatriz, todo tuyo el micrófono. Gracias, Flor. Pues ya voy a tener oportunidad de responderle a Jaime así, de inmediato, porque ese es mi comentario. Antes de decirles que me quedé con una frase me llegó muy profundamente del numeral 2, que dice: actualmente y en todas las épocas futuras, cuanto mejor conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y más lo seguirá. Eso es lo que a mí me ha sucedido. Mientras más conozco a Jesús el hombre, más lo amo. Y respondiendo a lo que dice Jaime,
yo tengo la oportunidad de compartir todos los días, y todos podemos hacerlo, todos, queridos hermanos, podemos compartir las enseñanzas de Jesús y darlo a conocer. Tenemos que hablar de Él todo el tiempo, con el jardinero, con el niño que viene y toca la puerta, o con el que te entrega el garrafón del agua, o en mi caso personal, que tengo la oportunidad de consultar, de darle terapia, vamos a decirlo para que se entienda, a las personas, y cada consulta que yo doy, ya tengo años en que yo lo que hago es ayudarle a la persona a que se una a Dios, porque la mayoría de los conflictos emocionales y de las enfermedades, vamos a decir, físicas y mentales, son porque la gente se siente separada, porque no tiene fe. Y cuando les ayudas a restaurar esa fe, por supuesto que se hace todo un trabajo terapéutico de diagnóstico de cuáles son los miedos, las creencias, los resentimientos que hay ahí, pero sin importar, no hay grados de dificultad, digamos, para que la persona se pueda curar, pero no porque yo, que soy psicóloga, la curo, ni siquiera porque ella quiere curarse a través de su fe, sino porque interviene nuestro Padre Universal. Una vez que la persona cree en Él y además hace su voluntad, confía en Él plenamente y hace su voluntad. Y ahí es cuando se da la curación. Y yo a lo largo de estos últimos documentos, cuando escucho la palabra milagro y de cómo Jesús no quería hacer milagros, sino solamente compartirles la voluntad de su Padre para poder llegar al reino de Dios, yo lo que pienso es que esos milagros, si le quisieran llamar así, simplemente son cambios de percepción de las personas al verse a sí mismos, no sé, con algún síntoma físico, precisamente porque cuando tú te unes a Dios y crees en Él y ya no quieres hacer tu voluntad, sino nada más la de Él, entonces te cambia la percepción de todo lo que ves. Y bueno, hasta ahí me voy a quedar. Gracias por escucharme. No, muchas gracias, Beatriz. Al contrario, ya sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita vamos a volver a un tema que tú mencionaste. Vamos a darle a Rita la palabra ahorita para que nos diga sobre las otras frases que ella consideró importantes y quiso compartirnoslas hoy. ¿No ibas a leerlas vos, Elenita, esa? Que creo que es la que habías hecho el comentario de esto. Si gustas, adelante, no hay problema. A ver, los milagros aparentes de curación quizás fueron el resultado de la coexistencia de tres influencias poderosas, potentes y asociadas. La explicación la encontramos en la gran ley. Lo que el Hijo Creador desea y es voluntad del Padre Eterno se realiza. Claro. Y sí, bueno, señorita. Gracias. Ahí más que nada también, sí, a mí, yo les comentaba ayer a los compañeros que lo que a mí me pareció que que esta ley se lleva a cabo es precisamente por la fe poderosa que nosotros ponemos pues, por ejemplo, en una situación de cuando queremos curarnos, ¿no? Una situación de salud. En una parte de la lectura, en el 1.5 habla de estos 3 puntos, que es la presencia de una fe fuerte, ¿no? Y en la segunda dice en la existencia concomitante con dicha fe humana. O sea, una fe
la fe humana, o sea, lo que nosotros como seres humanos podemos creer sin ver, sin tener que ver en que realmente, o sea, que ya lo hayamos visto previamente, por eso creemos, por ejemplo. No, esta fe humana, digamos. Y pues eso hace estos dos puntos o estas dos virtudes, pues hace que, que sea el deseo de Jesús con la voluntad del Padre que se realice digamos, nuestra petición de salud. Entonces, creo yo que debemos fortalecer esa fe para lograr, pues si hablamos de salud, lograr nuestra salud, porque pues yo difícilmente creo que el Padre no quiera concedernos o que no sea su voluntad que nos ayude a curarnos en una cuestión de salud. Entonces, poner en práctica la fe fuerte, la fe eh, sin duda, la fe sin miedo, más que nada también eso. Gracias. Gracias, Elenita, muy de acuerdo también con lo que dijiste. Yo lo único que quisiera agregar a eso es que es muy interesante cuando hablamos de fe, sobre todas las cosas, es tener la certeza que lo que nos ocurre es lo mejor que nos puede estar ocurriendo en ese momento, ¿no? Porque por ahí, como decía Elenita, con respecto a las enfermedades, uno si tiene fe probablemente se cure. Pero es muy interesante también decir, Padre, que se haga tu voluntad. Y si la voluntad es que me cure, y si no, aceptarla. Y yo creo que es la parte más complicada para nosotros, sobre todo en la parte de salud. Yo lo único que me quería agregar a esa parte. Gracias, Rita. ¿Ahí hay otra frase que te llamó la atención? Claro, esta para mí era una de las más importantes. Decía, inspirarnos en la interpretación de su vida, o sea, la vida de Micael en la tierra. Yo creo que ahí, donde se encuentra digamos, el secreto de la vida misma, ¿no? de la vida nuestra, digamos así. Que yo hace rato les decía, si nosotros nos inspiramos en la vida de Jesús, todos estos documentos nos hablan de muchísimas virtudes de Jesús. Bueno, tomar una y decir, bueno, al menos voy a empezar a practicar una, aunque sea un mes, 2 meses, 15 días, lo que fuere, y una por vez. Yo les digo porque a mí me pasó querer hacer varias cosas a la vez y no hacía ni una ni otra. Y desde hace bastante tiempo es que directamente elijo una y le pido con todo el corazón y con todo el alma y con lo mejor que puedo hacer y pongo toda mi voluntad de tratar de llevarla a cabo. Y yo creo que lo mejor que nos puede suceder en la vida es inspirarnos en la vida de Jesús. No sé si alguien quiere comentar algo. Están como muy callados ahora. ¿Qué les pasa? Es que este documento tiene tanta información que como que han quedado todos en shock. Sí. Es para leer y releer realmente y estudiarlo mucho. A mí me llama la atención toda la cantidad de citas que Jesús hacía de la escritura, que para ese entonces, pues esa escritura es lo que hoy en día conocemos prácticamente como el Antiguo Testamento de la Biblia. Y muchas de las cosas que Jesús citó allí, que están entre comillas, pues son salmos, proverbios, y en algunos casos, como él mismo dice, el profeta. Y entonces, partiendo de esa información que ellos tenían, él les introduce la nueva información, algo parecido a lo que él hizo en su 7ª aparición después de resucitar con los hermanos en el camino de Maús. Y entonces esa es una inquietud que yo tengo. ¿Cómo uno puede introducir el libro de Durantia partiendo de la Biblia? Siempre me he preguntado eso y estoy tratando como de ver cómo se puede hacer, porque los que están a nuestro alrededor pues pueden conocer algo de Biblia y partiendo de ese conocimiento introducir lo nuevo, así más o menos como hacía Jesús. No sé ustedes qué piensen si eso será posible o no.
Adelante. Quisiera hacer un comentario ahí. Ustedes se acuerdan, creo que fue la clase pasada o antepasada, que específicamente se nos dan 2 ejemplos que dice que no se puede remendar un vestido, ¿sí? Con un vestido viejo con una tela nueva, o no se puede echar vino, ¿sí? En odres, vino fresco en odres viejos, ¿sí? Porque ustedes saben lo que va a pasar. Pues yo creo que aquí sucede exactamente lo mismo. Nosotros no podemos seguir, Carlitos, pretendiendo partir de la Biblia. Porque es que la Biblia es un mito gigante. La Biblia está llena de errores y la Biblia está llena de fanatismo. Y sobre todo, la parte más complicada, diría yo, es que el Dios de la Biblia no tiene nada que ver con el Dios nuestro. No tiene nada que ver con el Padre amoroso que nos enseñó Jesús. No tiene nada que ver ni con el Dios hombre, ni con el Dios, o sea, con Miguel de Nevadón. Entonces, yo pienso que nosotros lo que sí tenemos es que exaltar las virtudes y exaltar lo bueno de todas las religiones, sin irnos puntualmente a ningún libro, ¿sí? Yo creo que el secreto es en usar la vida de nuestro maestro, ¿sí? No solo vivirla nosotros, sino explicarla, enseñarla. Fíjese cómo él, parte de lo que hizo fue quitar los temores, quitar los fanatismos, quitar los ritos. Mire, Jesús por él no había bautizado, no había hecho nada, porque es que aquí, esto lo digo para mí, es un comentario mío, los famosos sacramentos no tienen ningún sentido, no, sino ritos sin sentido, ¿sí? Ustedes todavía son de los que creen que si no se bautizan se van para el infierno, si es que creen en el infierno, o no llegan al cielo, ¿sí? O sea, el Señor no condicionó la salvación y la llegada de nuestro Padre con ningún rito, ¿sí? Ni con ninguna religión. Lo único que enseñó, acuérdense, la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Si nosotros actuamos dejándonos guiar por nuestro Padre amoroso, y si nosotros realmente pensamos y amamos a nuestros hermanos y los servimos, no necesitamos más, eso es lo que necesitamos. Aquí no hay Biblia, no hay nada. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, con todo respeto. No, estoy de acuerdo con usted, Jaime, porque como usted mismo dice, en la Biblia hay muchas cosas pues incorrectas y más las interpretaciones que se han hecho. Yo lo decía porque como veo que Jesús citaba tanto las escrituras y esas escrituras a las que él se refiere básicamente están en lo que hoy en día se conoce como Antiguo Testamento. Entonces yo decía, ¿por qué no hacer más o menos lo mismo? No todo, porque no todo es correcto, no todo está bien, pero algunos puntitos. Por ejemplo, en esto ya tuve oportunidad de hablar con alguien del libro Durantia. Y yo le dije, recuerda que en la Biblia dice, y esto no está en el Antiguo, está en el Nuevo, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el planeta. Y le dije yo, pues entonces ya se empezaron a escribir. Este libro ya es parte de eso. Y ahí le llamó la atención eso que dije, ¿verdad? Y así es como yo me imagino. No es tener a la Biblia como ese libro sagrado, porque entre otras cosas no hay ningún libro sagrado ni infalible, está lleno de fallas, correcto. Pero entonces, como la gente aquí en nuestro ambiente conoce más la Biblia, yo no conozco del Corán, por ejemplo, y la gente tampoco, porque este no es nuestro ambiente religioso, cristiano ha sido aquí. A eso es que me refiero. No a inspirarnos, pues, y a predicar Biblia, no. Ya yo pasé por esa época hace muchos años, sí. A eso es que me refería. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es que yo creo que a lo que se refería Carlos era que cómo podríamos introducir al libro de Urantia a la gente que lee la Biblia. Entonces, sí está bien pensado. O sea, que busquemos la forma, porque si no, si creen en la Biblia, pues difícilmente van a cambiar así de la noche a la mañana. Entonces, creo que lo que él dice es cómo introducirlos sin que creen en la Biblia. Creo que eso es lo que decía Carlos. Sí, algo así, que no se sientan tampoco, pues, como algunas personas pueden ofenderse si les hablo mal de la Biblia y llego directamente diciéndole, mire, no lea ese libro, que eso es un embuste o lo que sea. Es lógico. Uno no puede llegar de esa manera porque los ahuyenta, los ahuyenta. Sí, Arturo. Yo te voy a compartir mi experiencia personal de cómo le hago cuando me encuentro con alguien que quiero compartir el libro de Urantia. Y si llega a ser conocedor de la Biblia, yo lo que les pregunto,
si realmente conocen a Jesús. Y cuando me empiezan a hablar de que lo aman, de que lo adoran, de que lo quieren mucho, que es un ejemplo de vida, etcétera, etcétera. Y es cuando yo les digo, ¿realmente te gustaría conocerlo más? Y es cuando los invito a leer la cuarta parte del libro. Y es cuando empiezo a introducirlos por el libro. Eso a mí me ha funcionado algo. Creo que te puede funcionar. Gracias. Hola a todos. Hola. Relacionado con eso, yo quisiera hacer un comentario, porque a mí me ha pasado lo siguiente. Yo soy de una de las personas que para mí me queda difícil hablar con las demás personas, pero mire que llega el momento, llega la oportunidad, se presenta la oportunidad y a veces yo mismo me asombro al final del día de cómo terminé hablando con una persona del libro de Urantia, de las experiencias de Jesús, de lo que nos ha pasado, sin yo mismo pensarlo. Y a veces con las personas que uno mismo ni se imagina, digamos en el trabajo. Hay personas con las que yo pues mantengo distancia, pero resultamos hablando por sus experiencias de vida, por las cosas que les ha pasado. Termino yo hablándoles del libro de una manera tranquila, es decir, como que va apareciendo la oportunidad sin yo buscarla. Y al final del día reflexiono y digo, vea, terminé hablando del libro, hablando de las experiencias de Jesús, del verdadero mensaje de Jesús, sin yo mismo quererlo. Uno termina hablando con la gente, va apareciendo la gente y va apareciendo la oportunidad para hablar. Hay dos personas que levantaron la mano, Osvaldo y Beatriz. Está primero Osvaldo. Yo quería decir dos cositas únicamente. Una es que en el contexto en el cual vivió nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, pues fue un contexto de hace 2027 años. Yo admiro dentro de las enseñanzas de él, digamos, comportamentales frente al asunto social, o sea, cómo se desenvolvía esa sociedad. Él cómo fue capaz de adaptar todo ese bagaje, digamos, que venía de la religión judía e irlo transformando, porque él hacía como dijo Carlos ahora, él hacía, digamos, alusión a una cita de un profeta o a una cita de algún libro hebreo, ¿cierto? De cualquiera de los libros de la religión judía, la Torá o el que fuera. Y de pronto él adaptaba eso para enseñar podríamos decir, la nueva revelación que él traía, esa revelación a la cual hacía alusión Jaime, que es amar al Padre, hacer su voluntad y servirle a nuestros hermanos humanos, en términos muy generales, porque fueron muchas las cosas que él enseñó. Entonces, yo creo que sí se puede de pronto ir adaptando eso en la actualidad, guardadas las distancias y las proporciones con esa época. Ahora, nosotros no podemos perder de vista que los tiempos han cambiado, que en este momento no nos digamos mentiras, aunque hay muchas religiones cristianas, protestantes y católicas, etcétera, el libro de Urantia es muy universal y ya nos trae a nosotros una cantidad de conocimientos extraordinarios. Las enseñanzas son muchas. Entonces uno se puede agarrar de cualquiera de ellas, de acuerdo a las diferencias individuales y a los intereses personales de cada uno de los hermanos con los que uno va a tratar de difundir la revelación. Hay gente que se le mete a alguien porque le gustan los ovnis. Por ahí arranca uno el libro de Urantia. Hay otros que les gusta la química o la física o la tecnología. El libro trae sobre eso. Hay que meter... Cuando hablamos de tecnología estamos hablando, por ejemplo, de la reflexividad o algo así. Entonces son cosas que el libro trae tanto, es tan el abanico que de cualquier cosa se puede uno agarrar para interesar a la gente en esto. Y aquellos que son cristianos, como dice Carlos, pues podemos
queremos meternos por el lado de la vida y las enseñanzas de Jesús, que es tan lindo esto y lo hemos profundizado ahora tanto. Finalizo diciéndoles a ustedes que no podemos olvidar que el libro corrige, complementa, aclara, actualiza y revela, y que fue hecho para 3 cosas: para leer, para estudiar y para practicar. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. No, sí, la verdad es que este documento es fascinante. No voy a poder compartir el resto de las citas que habíamos planeado porque se me congeló la computadora, pero en realidad creo que leímos el documento y está todo lo que han dicho ustedes y todo lo que hemos dicho hasta ahorita y lo que se ha leído es no solamente importante, y como dice Jaime, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de esto? Tenemos una gran ventaja, por ejemplo, si se dieron cuenta, hay una parte donde habla de lo que Jesús hizo, que en su tiempo era totalmente fuera de lugar, las mujeres. Y ahorita que les estaba yo viendo a todas ustedes, mujeres, me estaba yo preguntando, ¿qué pasaría si en esta reunión hubiera solamente hombres? Porque nosotras las mujeres no podríamos tener acceso a la revelación. Sería como interesante, ¿no? Imagínense qué gran cambio ha habido desde entonces hasta ahora. O sea, que hombres y mujeres a la par puedan contribuir con la misma enseñanza, a llevar las buenas nuevas del reino a todos los lugares, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, a Beatriz, una mujer bien capaz que tiene su labor de cambiarle la vida a otros, o Rita, por ejemplo, a través de lo que dice Paulita, o sea, todas, la verdad, es que tenemos experiencias que le pueden ayudar a otra gente a cambiar su vida y nunca sabemos cómo lo podemos hacer. Ahorita Carlos decía sobre la Biblia. Yo sí creo que puede servir como puente, no necesariamente que lo apoyemos, pero podemos traerle a la gente esa parte que ellos conocen y luego hacer lo que Jesús, embellecerlo, dejar lo que no es y esa parte que sí es de acuerdo, embellecida, eventualmente desplazará a la que no va sin necesidad de criticar o de echar afuera, ¿no? Y es otra herramienta de uso, creo yo. Beatriz levantó la mano. Gracias. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con los compañeros que hablaron, con Arturo, con Luis, con Renato, en que sí ayuda a conocer, voy a decirlo así, conocer la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y no nada más eso, conocer otros libros y otras religiones, porque te puedes encontrar con personas con diferentes creencias, y si queremos que conozcan lo que nos revela el libro de Urantia, pues tenemos que conocerlo. De hecho, más adelante les voy a compartir, yo estoy haciendo un ejercicio por escrito para mí, pero que lo quiero compartir, de citas de diferentes libros. Está, por supuesto, incluida la Biblia, está incluido otros libros, para que veamos cómo si tomamos lo mejor y el mensaje y lo interpretamos de la manera que se tiene que interpretar con el espíritu, entonces sí hay similitudes. Claro, si nos enfocamos en las diferencias o en las malas interpretaciones que se dan, pues ahí sí no va a haber nada productivo. Eso era todo, gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Flor? Pero por supuesto, claro. Gracias. A mí me llama la atención porque todo lo que estamos hablando nos lo dicen en este capítulo. Viene en el numeral 2, en el 5, está así un mensaje precioso que dice lo siguiente. Los que enseñan la religión de Jesús deberían visualizar otras religiones sabiendo reconocer las verdades que éstas comparten. Dice, entre paréntesis, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, sin prestar excesiva atención a las diferencias. Eso nos lo dice en este documento y es prácticamente lo que estamos hablando.
O sea, tomen lo que es importante y úsenlo para beneficio de todos, del que pregunta y del que dice. Entonces, pues así podemos hacer una mezcla muy sabrosa de todas las cosas positivas, porque sí hay muchas cosas positivas en la Biblia, muchos mensajes. O sea, hay historias que desvirtúan la realidad, pero también pues, era otro objetivo de los que hicieron la Biblia, pero dejaron parte de la vida de Jesús. De eso hay gente que es, pero sin la Biblia no va a ningún lado. Pues de ahí tomamos las cosas que le importa y podemos decir el mensaje de Jesús y invitarlos a los demás. Y más claro, ahora sí que el agua, está este mensaje que nos dan en este numeral de lo que estamos hablando. Gracias. Sí, totalmente cierto. Y yo creo que cuando lo hablas con amor y transmites el amor, no hay forma de que el amor no llegue, creo yo. Adelante, Rita, creo que ibas a decir. Compartirle una cosita nomás. Al maestro Lin, yo lo conozco personalmente, él es mi maestro iniciador en Tao. Y él, digamos, prácticamente está acá en Salta. Él dijo los otros días en la reunión en Salta, en Córdoba, en varios lugares de acá de Argentina, pero generalmente está acá en Salta. Y con ese grupo de Tao nos juntábamos todos los viernes. Y, oh sorpresa, que un día, ¿se acuerdan hace mucho que a Jaime le había comentado que nos habían invitado? Porque nosotros tenemos un pequeño grupito acá de estudio con un amigo que hace más o menos como 15 años, que él es un gran estudioso del libro de Urantia, y nos habían invitado a dar una charla en la televisión. Yo sé que fui un desastre, pero me animé, a pesar de todo eso, me animé. Y a raíz de esa entrevista que nos hicieron, en el grupo de Tao, nos pidieron que fuéramos a explicar qué es lo que era el libro de Urantia. No les sé decir lo maravilloso que fue esa noche, porque mi amigo llevó su computadora, bueno, mostró varias cosas ahí, y a mí no me paraba nadie de hablar, y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. No me pregunten qué hablaba, pero yo sé que hablaba y hablaba y hablaba. Y fue tan extraordinario que esa gente de Tao, por ejemplo, cuando hay oportunidad y nos juntamos, que generalmente se charla de Tao, a nosotros nos preguntan del libro de Urantia. Y yo le digo que es fascinante, porque así como le digo, yo soy demasiado corta, es como que me extralimito hablando, y hablo hasta por los codos. Entonces, el maestro Lin, cuando habló los otros días en la conferencia, yo le entendí perfectamente todo lo que él hablaba y cuál fue el mensaje que él quiso dar. Y yo me sentía satisfecha, pero después escuché en un comentario de que a nadie le había gustado porque nadie había entendido nada. Y yo digo, pobre maestro Lin, porque yo entendía cuál era el mensaje que él quería dar. Digo, y si supieran de que él está tan interesado también en esto, que sería bastante oportuno o valioso que lo dejáramos participar, o ustedes, sobre todo Javi y Pablo, y no sé quién más está en el grupo de Ágora, que él participe, porque es una forma también, como decía Carlos, bueno, la gente que leyó la Biblia, ¿cómo hacemos para transmitirle el mensaje del libro de Urantia? Yo creo que Dios, mi palabra que digo, Dios es mágico y sabe cuándo y cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces la gente de Tao está muy interesada, les digo, en lo que es el libro de Urantia. Bueno, eso lo quería compartir. Perdón, quiero también decir que sabemos por el libro de Urantia que Jesús de Nazaret vino siendo la cuarta revelación. ¿Y por qué conocemos nosotros esa cuarta revelación o a Jesús de Nazaret? Por la Biblia. Porque si la Biblia no hubiera existido, no tendríamos idea quién fue Jesús de Nazaret. De hecho, es el único libro que habla de Jesús de Nazaret. Ningún otro libro hasta ahora que tenemos el libro de Urantia. De resto no. Y yo me inspiré un poco cuando conocí este libro, que Jaime debe conocer, por aquí está, y dice, si se armonizan ellos, pues también se puede armonizar con los católicos, ¿entiende? O con los cristianos. Este libro me inspiró en eso, y dije yo, es posible, se puede hacer, ¿por qué no? Puede que no funcione realmente, o funcione con unas personas y con otras no, porque pues no todo es estándar e igualito para todo el mundo. Cada uno es un mundo diferente.
Ya esa era mi idea. Gracias. Flor, si me permites. Claro, adelante. Hacer una pequeña aporte. Vamos a ver, de la experiencia que hemos sostenido hablando con diferentes religiones, y de hecho tenemos en cartera cuatro religiones más, pues hemos aprendido que primeramente hacemos amigos, que es una de las cosas importantes. Que haya nexos de unión entre formas de pensar diferentes. Yo he llegado al convencimiento de que convencer a una persona que es judía, por cierto, lo tenemos dentro de 15 días, de un mes, a un judío o a un hinduista o a un mormón o a cualquier grupo religioso sobre las maravillas del libro Urantia, casi es perder el tiempo. Es mi experiencia actual. Pero lo que sí he descubierto es que es muy fácil compartir valores. Valores que nos unen. Es decir, todas las creencias religiosas que son honestas y que no van intentando vender nada, sino que honestamente ellos siguen esa creencia, realmente van buscando un poco el acercamiento a Dios Padre. Le llaman de diferente forma. Eso es cierto, cada uno le pone su nombre. Hasta nosotros le ponemos nombre, le llamamos a Miguel de Nevadón. Dios sabe cómo se llamará, pero le ponemos nombre. Ellos también le ponen nombre, llaman a Alá, o como quieras. Entonces, el cambiar un poco el nombre de ese Dios en el que creen y que aman, y el cambiar las rutinas y, digamos, esa parafernalia que hay alrededor de cada religión, es muy difícil. Es muy difícil porque lo llevan ya en la genética, han nacido con ello desde que eran niños y es muy difícil cambiar. Pero lo que sí me he dado cuenta es que es muy fácil llegar a un entendimiento cuando hablamos de valores, de la honestidad, de la fidelidad, de la dulzura, del respeto a los seres humanos, no le llames hermano, a los seres humanos, el respeto, el respeto por la naturaleza. Todos esos valores, si son espirituales, hacen que nos acerquemos. Y nos acerquemos a una velocidad enorme. Porque además cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta que estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que ellos le llaman con un nombre diferente al nuestro, utilizan palabras diferentes, pero hay un acercamiento muy profundo. Entonces, yo creo que independientemente de ir con el libro de Urantia debajo del brazo, ir casa por casa, intentar convencer, como hacen los testigos de Jehová, menos como hacían antes, es más fácil comentar sobre lo que nos acerca. En el fondo, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba con Ganid? Y empezaron a ver todas las religiones que había en su tiempo. Empezaron a sacar lo bueno que había de cada una de ellas y lo parecido que eran todas. De hecho, cuando tú las lees, dices, joder, sí que todos dicen lo mismo. Y es que todas dicen lo mismo, con diferentes nombres, es igual. Por eso cuando se creó el grupo de Ágora, lo que se pretendía era ver un poco esa parte que Jesús que nos transmite en el libro de Urantia, de la experiencia en Urmia, con un montón de religiones diferentes, ver qué parte es la que nos une. Entonces, si conseguimos atacar, es decir, si hablamos con un testigo de Jehová, o hablamos con un hindú, o un mormón, o lo que queráis, no me vienen otros nombres ahora mismo, un judío, o lo que sea, un católico, o un ortodoxo, hablad de los valores, de lo que nos une, de los valores de la familia, de la enseñanza y la educación de los hijos, del respeto a la naturaleza, de este mundo consumista de usar y tirar, de intentar ayudar a hacer las cosas, aprovechar la naturaleza, procurar no matar, procurar no... Entonces, ese tipo de cosas estamos de acuerdo, es que nos ponemos de acuerdo corriendo, si son gente de buena fe. Es que no hay que discutir, es empezar a hablar y el otro te sigue hablando y dice, pero si tú eres un urantiano, lo que pasa es que no lo sabes y no lo sabe, pero son urantianos en el fondo. Es decir, yo creo que una práctica buena sería, cada vez que nos juntamos con alguna persona que no conoce el libro de Urantia, pero que tiene unas creencias profundas y es honesto, lo importante es que sea honesto, pues intentar sacar los valores que ellos tienen como valores y nosotros también, lógicamente. Y eso nos aproxima. Y luego dejar a que cada uno, pues cada el espíritu de la verdad, cada uno nos ilumine. Nuestro Padre que está en cada uno de nosotros nos dirá a cada uno lo que tengamos, qué camino tendremos que seguir. Al fin y al cabo, si es bueno y una persona que cree en Alá o cree en quien sea, ya sabemos que el destino que le espera es un destino maravilloso, igual que nos puede esperar a cualquiera de las personas que crean en Urantia.
en el libro Urantia. La diferencia es que nosotros llevamos ya un aprendizaje hecho, es decir, llevamos un curso adelantado, pero en el fondo, dentro de la infinidad del tiempo, eso da igual. Nos vamos a encontrar en el mismo camino porque arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Y básicamente quería acabar con esa frase. Gracias, Flor. No, gracias a ti, sí, de acuerdo contigo. Y mira, justamente en este mismo documento hay una parte donde dice, Jesús tenía paciencia en el trato con interesados poco instruidos y difíciles. Inspiraba esperanza y confianza en el corazón. Entonces, esa es una de las frases que la voy a poner en el chat. Eso es lo que tenemos que hacer, en realidad. Inspirar esperanza, inspirar confianza e inspirar amor. Y ahí estaríamos siguiendo lo que hacía nuestro maestro finalmente. Y por supuesto, bueno, pues tener paciencia y tolerancia con quienes no saben o con quienes se muestran un poquito renuentes, ¿no? A un nuevo mensaje. Finalmente, ahí está el espíritu de la verdad que hace su tarea y el ajustador del pensamiento y eventualmente todos vamos a llegar al punto, ¿no? Pero es lindo conversarlo, creo yo, ¿no? Y me gustaría, bueno, ya no lo pude, pero Beatriz dijo algo muy, muy lindo que viene en el documento y es cierto. Mientras más conocemos a Jesús, mientras más lo leemos, mientras más entendemos su día a día, los pequeños detalles y como dice Jaime, lo que hay entre líneas, más nos identificamos con él, más nos acercamos a él, por lo tanto, más lo entendemos a él, más nos inspiramos en él. Se crea una especie de unión bien especial en la que la fe empieza a tomar un lugar bien importante y empieza a crecer. Y las dudas empiezan a desaparecer, porque la presencia de él empieza a ser bien fuerte, pero fuerte no con fuerza, sino con amor, con delicadeza, con inspiración. Y mientras más lo conocemos verdaderamente, más lo amamos, eso es bien cierto. Y creo yo, más deseamos parecernos a ese ideal de vida que él nos dejó, ese modelo de vida en el cual él quería que nos inspiráramos. Y como consecuencia de eso, de esa identificación con él, ese amor hacia él, obviamente la presencia del Padre se va haciendo cada vez más presente, más intensa, más real. Y eso yo creo que trae felicidad, trae paz. Y me voy a poner a llorar si sigo hablando, mejor le voy a dar la palabra a Jaime. Gracias, Flor. A ver, yo no estoy al frente de la clase, la jefe hoy es Flor, pero no quiero que terminemos, que ya se va a acabar el tiempo, sin darle la bienvenida y saber quiénes son Carl Zamora y también Marinette, que creo, me acaba de decir Flor, que creo que es la hermana de Pablo. Para sí, bienvenida. Darles la bienvenida y que nos den la oportunidad de conocerlas. Excelente idea, Jaime. También levantó la mano Ángela María. Bueno, no los demoro mucho, realmente yo soy tímida en este grupo, en otros hablo bastante. Quería compartir una experiencia linda. Yo soy bastante nueva en esto, ustedes llevan mucho tiempo en el libro de Urantia. Jaime fue el que realmente es mi gran tutor aquí en esto, pero he absorbido mucho. Yo estoy en cada grupo, me veo con muchos de ustedes y absorbo, entiendo, se me ha facilitado bastante este libro de Urantia. Yo trabajo con pacientes, no soy médica, pero tengo unas terapias en las cuales yo trabajo y es personalmente. Quiero contarles que a mí se me ha facilitado mucho el llegar con el libro de Urantia a la juventud, porque la mayoría de mis pacientes son jóvenes. Cuando yo los empiezo a traer, tengo mi truquito y los empiezo a traer desde la parte que este libro es un compendio absolutamente de toda la sabiduría del universo. Esto tiene física, química, matemáticas, teología, religión, astronomía, absolutamente todo lo encuentra uno acá, la vida de Jesús. Se van envolviendo tanto
gracias a este ajustador del pensamiento que lo tengo, digamos, de la mano, se van dejando absorber y yo les puedo hablar hora y media, 2 horas y no me dejan que me calle. Cuando les toca nuevamente una sesión, yo les pregunto que me den la confirmación, la asistencia, me dicen, ay, Angelita, pero no es tanto por lo que tú me haces, sino por lo que me hablas. Entonces yo les quiero decir, vivo maravillada, maravillada. El libro me escogió a mí y me siento agradecida con esa revelación. Me falta mucho por hacer, pero creo que estoy dando mis pinitos. Y gracias a ustedes también, mis grandes maestros, que cada 8 días estoy acá oyéndolos. Gracias, Ángela María, gracias. A ustedes. Bueno, Jaime estaba hablando. Jaime, puedes continuar. Y vamos a presentar a Marinette, ¿verdad? Sí. A Marinette y a Carl Zamora. Además tiene una voz muy linda, Marinette, hermana de Pablo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Me encanta todo lo que han dicho hoy, aunque llegué un poquito tarde, pero me metí en sintonía de inmediato. Espero pues seguir compartiendo con ustedes, si me lo permiten, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Invité también a una amiga que está por aquí. Se llama Carle. Ella es la que Carle Zamora. Sí, sí. Sí, bienvenidas las dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Carle, buenas si noches. École, ya. Buenas noches. Yo también soy de Venezuela, igual que Marinette. Bueno, nosotros estamos en el grupo siempre, en los grupos que tiene Pablo. Tengo poco tiempo leyendo el libro y bueno, esta noche me invitó aquí a la sala. Excelente, me encantó el tema de hoy. Bueno, y también espero poder seguir participando. Quedé fascinada con esto de la historia de Jesús. Ok, bienvenida, gracias. Jaime, antes de que se Muchas olvide, gracias. con respecto a Marinette, quiero romper una lanza en su favor. Os recomiendo que veáis el vídeo o recibáis la documentación sobre un trabajo que presentó Marinette sobre la segunda milla. La presentó en otra plataforma, pero es realmente oro. Oro, oro. Es decir, os lo recomiendo que lo veáis y lo analicéis, porque realmente yo la escuché y Pablo además me envió una copia y es un documento digno de almacenar y de tener como elemento de consulta. Y nada más. Gracias, Marinette. Gracias, Javier. Marinette, Un abrazo. por favor, me lo haces Está llegar. buenísimo, buenísimo. ¿Podrías Gracias, pasarlo, qué bueno que Marinette, les gustó. al chat? Sí, ¿Lo claro. coloco en el chat? Se los ponemos en el chat. Ok. Claro que sí. Y bueno, Ok, pues sería bien. bueno que si nadie más quiere aportar, sí me gustaría que se quede, antes de cerrar, que se quede en la mente de todos nosotros lo que Jaime sugirió. Ok, ¿qué grupo queremos ser? ¿Los 50 o los 100 o los 17, o los 70? O sea, ¿dónde queremos estar? ¿Qué vamos a hacer? Porque nuestro mundo, como está ahorita, creo que necesita mucho de que seamos un poquito más activos, un poquito más proactivos. Yo sé que todo tiene su paso y su medida y su rapidez, pero sí creo que sería bueno que hagamos algo, pero que hagamos. No sé si estén de acuerdo, yo creo que sí. Claro que sí, Flor. Arturo está levantando la mano. Gracias, Jaime. Flor, pues yo creo que a nombre de todo el grupo aquí presente y los que no están ausentes, bueno, que están ausentes, yo creo que sin dudarlo yo puedo apostar que todos estamos haciendo algo porque por eso estamos aquí, por eso hacemos la reunión, por eso estamos aprendiendo, porque a su vez pues nosotros tenemos que hacer esa tarea. Y yo creo que todos los que estamos aquí y los que procuramos estar en el grupo de Jaime, de Florcita, de Paulita, bueno, de los grandes maestros que tenemos de Javier, pues es precisamente que ustedes nos enseñen
para poder compartir, que es lo que además nos nace del corazón, porque ni siquiera es un hecho de decir, leíste el libro y ahora tienes que hacer esto. No, lo haces por tu propia voluntad, por la voluntad de Dios, es más que obvio. Entonces creo que por este lado no creo que haya dudas de que nosotros estemos haciendo el granito, cada quien lo hace a su forma, eso tiene mucho que ver, cada quien propone muchas cosas nuevas, pero lo estamos haciendo. Eso es algo que no podemos tener en duda. Gracias. Mil gracias. Gracias, sí, Arturo, sí, definitivamente estoy consciente de ello, sí, gracias. Ok, ¿alguien quiere aportar algo más? No, por último, Flor, cuando quieras contar conmigo para la lectura de algún documento, estoy a tu disposición, tú tienes mi correo y soy poco modesta porque tengo una fortaleza muy grande, soy lectora desde hace muchos años, entonces de pronto lo puedo hacer bien y me encantaría participar. Por supuesto, cuenta con ello, luego te paso cuándo es el siguiente documento. Gracias. Muchas gracias, sí, claro, también Beatriz está ahí pendiente también. No, todos los que quieran, porque la verdad es que estamos formando equipos para el trabajo que viene después. Porque esto no se acaba aquí, o sea, terminaremos los documentos de la cuarta parte, pero la tarea es grande y entre más personas lleguen al libro, más se va a necesitar personas que sepan, que conozcan el mensaje, que conozcan a Jesús, que conozcan todo el libro Durante en su totalidad, para que lo puedan transmitir. El conocimiento, si se tiene, no sirve de nada, sirve si se transmite. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, un excelente equipo que va a salir a llevar las buenas nuevas del reino a todo el mundo. Okay. Un super equipo, ¿eh? Perdóname, antes de terminar, que a ver, Alfonso, pero cortico, y quiero que Paulita nos cuente las 2 sesiones que quedan, cuándo salimos a vacaciones, cuándo ingresamos de nuevo, para que estemos todos aterrizados en eso, ¿ok? A ver, Alfonso. A ver, Alfonso, ¿qué iba a decir? Sí, gracias. Estoy muy contento de estarme beneficiando de estas reuniones porque para mí sí es muy necesario escucharlos a ustedes, escuchar a Jaime, a Paulita, a Flor, a todos los que comentan, todos los que participan. Para mí es muy hermoso saber que el libro Durante lo que ha logrado en nosotros es lo que realmente Jesús quería lograr de aquella época. De él estamos hablando en su época. Y lo que él quería lograr en su época también lo está logrando en estos tiempos y lo va a seguir logrando en el futuro. Y eso para mí es muy enriquecedor. Aparte de que uno lea el libro Durante y uno se dé su tiempo para leerlo, sí aquí es donde se concentra esta información, este conocimiento, esta sabiduría que nos impulsa a dar un servicio y, como dijo Flor, a compartir las buenas nuevas del reino a muchas personas. Yo oro por ustedes y que tengan este grupo, que tengan siempre una buena audiencia y yo también cuenten conmigo para cualquier cosa. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Ahora sí, Paulita, por favor. Sí, pues nos faltan para salir de vacaciones este año, nos faltan 2 sesiones. La siguiente sesión le toca a Javier y la última sesión la vamos a hacer los 4 para cerrar el año. Y ese día pensamos tener, después de la presentación, un brindis virtual para darnos nuestro abrazo de fin de año. Y despedirnos de este año de trabajo, recargar pilas, porque el año que entra sí vamos a necesitar, ya los queremos ver volar. Entonces vamos a empezar a hacer unos grupitos para hacer presentaciones, y ya para que empiecen ustedes a armar desde el principio la presentación con todos los detalles que lleva. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos que vamos a empezar a implementar el año que entra. Ya nada más lo vamos a organizar bien.
Y después yo creo del primer mes ya vamos a tener un calendario de invitados para que empiecen y les daremos los documentos que les toca por grupos y trabajaremos con ustedes. Y regresamos el día, creo que es 21 de enero. El 21 de enero regresamos. Y tercer jueves, sí. El tercer jueves. Sí, jueves. Y regresamos con Jaime, que le toca presentar para que, y ya de ahí vamos a ir viendo cómo vamos a organizarnos y ya les haremos pues ya tendremos algo más claro. Bueno, sí lo tenemos claro, pero ya escrito de cómo lo queremos hacer. Esas son lo que tenemos ahorita planeado para cierre de año y principio de año. Ok, Paulita, mil gracias. Mil gracias, Flor. Mil gracias a cada uno de los participantes. Realmente ha sido una clase maravillosa. Y creo que lo que queda en de nuevo, entre líneas en nuestras mentes es muy importante. Trabajemos con nuestros observadores para que recibamos la guía de seguir adelante en esta obra maravillosa, de ayudar a nuestro Padre Miguel a compartir el mensaje para llevar a nuestros hermanos, a nuestro Padre Celestial. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu atención. Como siempre, si no tenemos problemas técnicos, subiremos la clase esta noche para que mañana puedan disfrutar y compartir. Mil gracias a ustedes. Gracias a todos.